Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los temas de ciberseguridad, mirar cómo cambió el esquema de trabajo cuando nos tuvimos que ir obligatoriamente a la casa a trabajar, a cerrar la infraestructura central de las compañías y llevarnos toda esa infraestructura para el hogar, para los esquemas de teletrabajo y home office. Entonces arranquemos. ¿De qué se encarga la infraestructura de conectividad de las compañías? La idea es proteger el recurso de transacción más valioso que tiene cualquier compañía. ¿Ese recurso qué es? Los datos. ¿Qué son los datos? Los datos básicamente pueden ser información y comercial o de contacto, inventarios, disponibilidades, órdenes de compra, todo lo que tiene que ver con productos y servicios que cualquier tipo de compañía transacciona. También podemos tener trazabilidad de productos, trazabilidad de activos, trazabilidad de personas. Entonces hay información de nuestros clientes, hay información de nuestro recurso técnico laboral de cada una de nuestras compañías, y esa información tiene que ser protegida. Hay información corporativa y financiera que, en caso de exfiltrarse hacia terceros no autorizados, podría generar impacto sobre la compañía, ya sea del orden reputacional, ya sea del orden legal, o ya sea del orden de confianza contra la definición de lo que nuestra compañía está compartiendo y de lo que tiene control sobre nuestros clientes y los colaboradores. Ahora, los datos no son solo eso, los datos son muchas más cosas. Podemos identificar, por ejemplo, información de dónde estamos parados. Nuestros teléfonos celulares, por ejemplo, capturan la información de dónde estamos físicamente, si nos estamos moviendo, si estamos accediendo de pronto a algún tipo de portal, si nos gusta algún tipo de servicio. Entonces toda esa información está presente en Internet y la estamos transaccionando, ya sea a través de nuestros portales transaccionales o en los que simplemente informativos capturamos cierta información de los usuarios. ¿Cuáles son esas fuentes de los datos? Una es las personas directamente, yo como usuario final o como proveedor o como cliente de una empresa en particular, suministro mi información. La otra, mediante los aplicativos que instalo, ya sea en mi PC, en mi dispositivo móvil, estoy aceptando ciertas condiciones de uso, estoy enviando información relevante. El gobierno y los esquemas de regulación también nos solicitan cierta información. Esa información a veces es de carácter obligatorio, en la que, por ejemplo, tenemos que tener nuestra información financiera bien al día para el tema de impuestos. Algunas empresas tienen ciertas regulaciones del tipo de mercado. Piensen en industria y comercio, piensen en las superintendencias bancarias, la superintendencia de salud. Entonces, de acuerdo al tipo de negocio que tiene mi compañía, es posible que tenga que suministrar cierta información al gobierno para cumplir con un entorno regulatorio. No suministrarla me puede generar multas, que esa información privada de clientes o de proveedores o de colaboradores se filtre, también me puede llevar a un tema legal bien importante. Y la otra es que lo hacemos mediante terceros. A veces las relaciones comerciales pasaron de ser directamente entre compañías a involucrar terceros. Por ejemplo, empresas de marketing, empresas de social networking, con las que yo me asocio para distribuir contenido, para presentar productos, para presentar nuevas funcionalidades o nuevos servicios que está proponiendo mi compañía. Entonces, fíjense que tenemos muchas fuentes de datos. Ahora, ¿quién quiere esa información? Básicamente, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros competidores necesitan esa información para ver en qué punto están en el mercado y cómo se comparan con nosotros como compañía. El gobierno, como ya les contaba, para el tema regulatorio y de gestión fiscal. Y a los actores de red que no son muy santos, a estos los vamos a llamar los actores malos, badactos. Y más, todo el mundo necesita la información con una finalidad específica, ya sea para establecer relaciones comerciales o de negocios, en el caso del gobierno para establecer regulación y control, y los actores de red la necesitan para
tomar provecho de esa información, vendérsela a un tercero, vendérsela a un competidor, hacer daños reputacionales sobre las compañías para tener algún tipo de beneficio económico o algún tipo de beneficio que tenga que ver con alguna ideología política, algún tema de ese estilo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros protegíamos la información con una infraestructura corporativa bien compleja, y dentro de esa infraestructura corporativa lo que teníamos era un despliegue tan complicado como lo pueden ver aquí en el monachito, donde teníamos nuestros servidores de información, nuestras aplicaciones, nuestros servicios de correo, el acceso a nuestros usuarios. Teníamos esquemas de conectividad con sedes remotas, múltiples enlaces hacia canales de internet. Entonces lo que teníamos era una gran infraestructura que estaba encargada de ciertos administradores de red. Y teníamos los atacantes que intentaban, con un juego de vulnerabilidades, exfiltrar esa información de las compañías. Y teníamos un grupo de usuarios que accedían a nuestros servicios de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema del administrador de seguridad? Evitar que terceros no autorizados entraran en infraestructura y vulneraran ya sea la información que yo estoy presentando a mis clientes o la información privada que yo tengo, esos datos privados que yo tengo de todo mundo, evitar que caigan en malas manos. Entonces, ese era el reto anterior de las grandes infraestructuras corporativas. ¿Qué pasó con los temas de pandemia y los temas de teletrabajo y trabajo remoto? Esa infraestructura cambió completamente. Entonces, cuando hablábamos de quiénes eran los ciberatacantes, identificábamos que el 40% de los ataques eran directamente ataques formales contra cada una de nuestras compañías. Y el resto del porcentaje, es decir, más del 60%, estaba dentro de nuestra compañía, ya sea porque no lo advertían, porque tenían alguna vulnerabilidad que se explotaba dentro de las características de nuestra compañía, o porque caíamos en ciertas trampas que nos enviaban los atacantes formales. Nos enviaban, por ejemplo, un correo de suplantación, nos enviaban links maliciosos, nos enviaban adjuntos con malware que se podía instalar sobre la infraestructura corporativa, y tenían un acceso, un backdoor, una puerta trasera para entrar a nuestros servicios privados y secretos. ¿Cómo resolvimos ese tema? Con estrategias de protección perimetral. Pero cuando la infraestructura cambió, pasamos de la infraestructura corporativa, que es densa, está bien asegurada, está bien definida, está administrada, a la infraestructura personal. Y en la infraestructura personal, ¿qué tenemos? Accesos directos a Internet. Un proveedor de servicios cualquiera me presta servicios a Internet, y yo lo que hago es llevo mis equipos laborales a mi casa y comparto esa infraestructura, ya sea con mi equipo personal y mediante accesos inalámbricos con mis dispositivos, la nevera, el televisor, los dispositivos del resto de la familia, los teléfonos celulares. Y para los atacantes este es un vector mucho más sencillo de atacar, porque es mucho más fácil atacar infraestructura que no está debidamente protegida, a atacar infraestructura que tiene un administrador que siempre está pendiente de ella. Entonces, fíjense cómo cambió el esquema de protección de las compañías. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Confiar en los esquemas de protección que tengo instalados sobre mis máquinas y en los servicios que me está proveyendo un representante de servicios de Internet cualquiera. Y aquí es donde se empiezan a agravar los problemas. Es posible que dentro de las infraestructuras internas tengamos equipos que ya tengan ciertas amenazas instaladas. ¿Por qué? Por nuestros esquemas básicos de navegación. Entonces, dispositivos en los que, por ejemplo, descargamos un videojuego gratuito de un portal de compartir archivos, donde vemos películas en plataformas gratuitas que comparten ese contenido sin cobrar, donde cambiamos los esquemas de seguridad del fabricante de nuestros teléfonos móviles e instalamos aplicaciones
modificadas. Entonces, todas estas aplicaciones modificadas pueden vulnerar los equipos de la red, y fíjense que yo estoy conectando mi equipo corporativo con el que accedo a las aplicaciones de mi empresa. Y como estas máquinas ya están o tienen ciertas vulnerabilidades dentro, esas vulnerabilidades pueden desplegarse dentro de mis equipos corporativos. Y cuando yo me conecto a mi red corporativa, llevo esas vulnerabilidades directo a mi empresa. Ahora, uno podría pensar, por ejemplo, que los dispositivos que le ofrecen los proveedores de servicios de Internet vienen seguros. Y muchos de esos dispositivos que vienen no vienen con las funcionalidades de seguridad activadas, por ejemplo, o tienen esquemas graves en los que cualquier persona con conocimiento básico, simplemente siguiendo un tutorial de YouTube o que se encuentra uno en Google, pueden tomarse el control de esos dispositivos y dar provecho. Entonces yo, por ejemplo, me voy a Unilago, a la Panamericana, y me compro un dispositivo, un repetidor inalámbrico. Esos repetidores inalámbricos pueden tener esquemas de seguridad tan precarios que cualquier persona con la debida información los puede vulnerar. Entonces, hablemos un poquito de estadísticas. Fíjense que la mayoría del porcentaje de los ataques, estamos hablando del top de amenazas, este pedazo grande de la torta, más o menos con el 60% de todo lo que tiene que ver con amenazas, son esquemas de comando y control y utilización de vulnerabilidades que vienen instaladas en los equipos. Fíjense que ya es muy poquito la cantidad de los ataques que atacan directamente a mi compañía, en la que yo, por ejemplo, hago un ataque dedicado a nivel experto directamente sobre la infraestructura. Eso de unos años para acá bajó una cantidad. Ahora lo que hacen los atacantes es atacar el eslabón más débil de la cadena, y ese es el usuario como tal, con sus dispositivos. Y en un esquema con protección baja o nula, como es el esquema de teletrabajo, pues eso muestra por qué se convirtió en el blanco preferido de los ciberatacantes. Entonces, otra forma de verlo era que la gente pensaba, hasta hace pocos años, que la infraestructura que se atacaba era más dedicada a las grandes compañías, a las compañías a las que yo podía chantajear por un beneficio económico rápido. Ustedes escucharon hablar hace poco de WannaCry, que atacaba grandes compañías y solicitaba rescate por la información que cifraban los discos que los atacantes pactaban. Entonces, fíjense cómo ha ido cambiando la tendencia de los ciberataques. Y ya les explico la razón. Fíjense que las instituciones de finanzas, educación y todo lo que tiene que ver con infraestructura de funcionamiento de un país o una nación son las menos atacadas, y lo que está siendo más atacado son el público directamente, la pequeña y mediana empresa, y la razón es bien simple. Estas personas de las grandes compañías invierten mucho en ciberseguridad. Sus presupuestos son altos y sus campos de acción son rápidos, pero el resto de las compañías no lo tenían como una prioridad. Entonces, los ciberatacantes, en vez de desgastar mucho tiempo en atacar compañías que saben defenderse, atacan al público en general, que no lo tiene muy claro. Ahora, una persona o una pequeña empresa o una empresa mediana, ¿cuánto se demora en identificar una amenaza o que está siendo víctima de un ataque? A veces años, y la mayoría del tiempo, como lo ven acá en la infografía, se demora meses en identificar que tiene alguna amenaza de ciberseguridad y que están sacando información relevante. Ahora, uno se pregunta por qué un ciberatacante o una red de hackers importante, ¿por qué atacaría una pequeña o mediana empresa? Resulta principalmente porque esas pequeñas y medianas empresas son socias comerciales de las grandes. Y como identifican que estas empresas tienen ciertos accesos y ciertos privilegios en el acceso a la información de las grandes empresas, se vuelven un punto intermedio de ataque. Uno también podría pensar
que la mayoría de los ataques están dirigidos a los países desarrollados donde los esquemas de conectividad están bien avanzados. Pero fíjense que los porcentajes más altos, dependiendo de los niveles de los tipos de ataque, que es lo que muestro en esta infografía, están atacando los países en vías de desarrollo y de economías emergentes, como son América Latina y Asia. Fíjense que consistentemente para todo tipo de ataque, los números más altos están en esquemas latinoamericanos. Y dentro de los esquemas latinoamericanos, las economías más pujantes, pensemos en Brasil, México, Argentina y Colombia, son los países más atacados. Entonces, ¿qué hicieron los ciberatacantes? Salieron de las grandes empresas, salieron de las grandes infraestructuras y se empezaron a migrar a sus socios de negocios, porque encontraron una forma sencilla, por temas de inversión, por temas culturales, de identificar ataques. Si me fuera únicamente al vector portales, aquí listo uno de los ataques más conocidos que explotan vulnerabilidades de los portales. Fíjense que de todas formas, a pesar de que no es el primero en la lista, Latinoamérica, África y el Medio Oeste tienen porcentajes muy importantes de la cantidad de ataques que se reciben intentando vulnerar infraestructura. Y estos ataques ya vimos que están distribuidos más hacia la pequeña, mediana empresa y público en general. De la misma forma, amenazas avanzadas que, por ejemplo, buscan tomarse control de las máquinas sin que yo lo sepa, capturar lo que estoy viendo en mi monitor, capturar lo que estoy escribiendo en mi teclado, cogiendo la información que estoy guardando en mis discos, cifrándola y solicitándome rescate. Fíjense que de nuevo las economías emergentes tienden a tener números bien importantes. Y lo que les contaba, ¿no? Hace 10 años la mayoría de los ataques estaban distribuidos en grandes compañías, y fíjense que era muy poquito lo que impactaba en pequeñas compañías, porque los esquemas de conectividad eran incipientes en esas compañías y no había mucho que atacar. Pero fíjense apenas 5 años después cómo cambió. Y hoy en día la cifra es todavía más escandalosa. Más o menos el 70% de los ataques está dirigidas a firmas pequeñas, 15% adicional a firmas medias y el 10-12% restante a las empresas grandes, por lo que les contaba, ¿no? Estas empresas son grandes socios de negocios, son las que producen materias primas, producen desarrollos de software y de servicios para grandes empresas, y la forma más sencilla de acceder a esa información que es económicamente bien rentable es atacando los eslabones más débiles de la cadena. ¿Y el problema en qué radica? Fíjense que el atacante está prefiriendo atacar esquemas con poca protección que atacar el esquema directo. Y les cuento un caso de uso en particular. Todos que estamos trabajando en un esquema remoto, o la mayoría de nosotros, estamos trabajando en un esquema asegurado por VPN. De tal suerte que un atacante, como no sabe las credenciales de acceso a ese sistema, no podría entrar directamente. Pero el que sí que puede hacer. Digamos que yo soy un usuario normal que me gusta, por ejemplo, ver los partidos de la Champions en roja directa. Un ejemplo en general. O me gusta ver películas en estreno, ya que no hay cines, en esas portales de Pelispedia. Cuando yo descargo una película gratuita o descargo un juego sin comprarlo y modificado para que sea gratuito y yo lo pueda ejecutar en mis dispositivos, los atacantes están metiendo amenazas en ese software y en ese contenido multimedia. Ese contenido, lo que les contaba hace un momentico, permite que los usuarios vean qué está pasando con mi monitor, qué estoy escribiendo en mi teclado y estoy capturando esa información. De tal suerte que cuando uso los dispositivos en mi hogar para acceder a mis servicios protegidos, como el atacante puede identificar mi usuario y mi contraseña, y sabe las direcciones de conexión, él puede hacerse pasar por mí para la compañía y hacer ese acceso directamente. Entonces, simplemente el hecho de haber sacado la infraestructura detrás del esquema de protección y haberla mandado al hogar, le dio una puerta trasera bien importante y bien fácil de explotar a todos los atacantes.
Ahora, ¿cómo se protege un esquema de estos, no? Si los atacantes ya tienen las llaves para entrar a mi casa, ¿cómo hago para quitárselas? Entonces miremos un tema súper sencillo, que es económicamente súper rentable de implementar. No requiere una inversión muy grande, pero que le permite a los usuarios proteger su infraestructura personal, evitando, y la infraestructura corporativa que nos llevamos para la casa también, evitando que el atacante pueda filtrar la información y acceder a los servicios de la infraestructura de la empresa, que es en realidad lo que él necesita. A él no le importa mucho las fotos que yo guardo en mi computador, pero sí le importa la información que está guardada detrás de mis servicios protegidos. Por ejemplo, la base de datos de clientes, la base financiera del personal que trabaja en una compañía, por ejemplo. Entonces, vamos a intentar hacer un tipo de conexión remota y esta vez asegurándonos de que el atacante no pueda acceder. Entonces, el primer tema es, identificamos que quiero acceder a ese servicio. La mayoría de las compañías tienen esquemas de seguridad perimetral que me solicitan unas credenciales de acceso. Yo suministro esas credenciales de acceso. Como mi máquina está vulnerada por algún tipo de aplicación que sin querer descargué, no necesariamente tengo que tener conocimiento de lo que hice. Hay cosas automáticas, simplemente dando un clic en un portal web que ya me instalan esas vulnerabilidades. El atacante captura las credenciales. Una forma sencilla de protección es habilitar esquemas de doble factor de autenticación. Entonces, en ese momento, el sistema me solicita una segunda clave. Esa segunda clave ya no la consulto directamente en mi equipo. La consulto puede ser en un token que tengo físico. Ustedes lo han visto en las entidades bancarias. Le entregan un token de un código que va cambiando con el tiempo. Eso sería una opción. Otra opción es desplegar opciones de software gratuito que me permiten tener licenciamiento virtual de software en mi dispositivo móvil. En el caso en el que la empresa ya no adquiere equipos ni hardware, mucho más en un esquema de teletrabajo que sería difícil que esa infraestructura llegara a la dirección de cada uno de los clientes, ¿no? Instalo ese aplicativo y ese aplicativo, como ya no tiene nada que ver con la conexión, el atacante no lo puede vulnerar. Él no puede identificar qué código temporal está corriendo sobre mi dispositivo. Ese dispositivo se sincroniza una única vez, la vez que lo instalo, nunca más, a través de una red protegida que está muy seguramente amarrada con protocolos altos de seguridad con el fabricante. Entonces se sincroniza el código que estoy viendo en mi teléfono con una base de datos interna que tiene el dispositivo de seguridad. Fíjense que el tráfico no tiene nada que ver con el tráfico que está compartiendo el usuario con su compañía, por lo tanto el atacante no lo puede ver, reitero ahí. Escribo ese segundo código de seguridad y el usuario autentica su acceso VPN. ¿Qué pasa? Digamos que el atacante identificó mi usuario y mi contraseña y el código que escribí. Entonces, digamos, cualquiera pensaría que estamos en la misma situación inicial. Estos códigos tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, se cambian con el tiempo. Cada 20 segundos tengo un código nuevo. Segunda ventaja, una vez alguien usa el código, ese código se desecha para siempre. A pesar de que este señor sea supremamente rápido y escriba la clave entre los 20 segundos que dura activa, como ya fue utilizada, el sistema impide que el atacante acceda. Y entonces, como ya no tiene el código nuevo que está registrándose sobre la aplicación, el atacante queda inmediatamente bloqueado de los accesos a la empresa y yo ya puedo establecer conexiones seguras cifradas hacia mis servicios protegidos. Fíjense que simplemente introduciendo una contraseña adicional a mi esquema de conexión en teletrabajo, ya saqué a la mayoría de los atacantes que están intentando vulnerar los servicios de mi máquina, inclusive los atacantes que ya tienen cierto control sobre mis dispositivos. Ese es un primer código de solución. En Fortinet, los equipos de seguridad perimetral ya vienen listos para trabajar con esos esquemas. Esos esquemas de seguridad de conexión automática cifrada VPN ya vienen incluidos en los licenciamientos de los equipos, no hay que comprar nada. Lo único que necesitaría yo sería el derecho a utilizar códigos de segundo factor de autenticación
y hacer su integración con el firewall. Sería lo único que tengo que comprar. La aplicación que instala el cliente final, el usuario que quiere proteger su conexión remota, la descarga gratuita de su tienda de aplicaciones favorita, iOS y Android. Entonces no tendría que comprar tampoco software que sea difícil de instalar y que necesite, por ejemplo, una mesa de ayuda que vaya cliente por cliente activando esta solución. No es así. Simplemente con un correo electrónico tú haces la sincronización del código y a partir de ese momento funcionan de forma independiente, inclusive sin conexión a internet. Entonces, comparemos las dos soluciones. En una VPN simple, en la que simplemente tengo usuario y contraseña, el atacante puede vulnerar mi máquina y capturar las credenciales. En un esquema con doble factor de autenticación, sí. Rodolfo, qué pena, ¿me escuchas? Yo sí. Quería pues, como hacer una observación con lo que estabas mencionando y creo pues, que sería algo muy oportuno. Contarnos qué tan complejo es llegar a tener ese doble factor de autenticación cuando ya una empresa tiene un FortiGate. Supremamente sencillo. Como les contaba, los dispositivos ya están listos para recibir ese esquema. ¿Qué es lo único que tú compras? El derecho a instalar la aplicación en los dispositivos y la integración. Pero FortiGate ya tiene la infraestructura lista. Cuando tú compras el licenciamiento, como les contaba, por un lado, el usuario descarga una aplicación de la tienda de aplicaciones de forma gratuita, automática. El administrador de firewall simplemente dice qué usuarios necesitan ese doble factor de autenticación y activando un checkcito, integra las dos soluciones. El esquema de seguridad se comunica con la aplicación, activa el token para tu usuario y a partir de ese momento ya queda la aplicación funcionando. No hay, desde el punto de vista de infraestructura no hay nada más que hacer. Lo puede hacer el administrador actual de la herramienta, no hay que contratar a nadie ni tener un esquema súper largo de implementación. Y los usuarios tienen esa provisión de forma prácticamente automática. No hay que gastar tiempo en eso. Entonces es una solución súper rápida. El licenciamiento de estos tokens virtuales es supremamente económico. El licenciamiento además en el caso Fortinet es perpetuo, es decir, no importa si por ejemplo en el futuro mejoras tu infraestructura, ese esquema de tokens virtuales se puede llevar hacia el futuro, hacia cualquier versión, inclusive si cambias de máquina o actualizas el sistema operativo, ese esquema de doble factor de autenticación queda para siempre con la compañía. Entonces comparado con los esquemas de lo que cuesta perder la información por un acceso mal protegido, la inversión de esto se recupera súper rápido. Súper, o sea que en resumen, realmente para las empresas que tienen ya una solución de Fortinet con sus FortiGate en el perímetro, implementar una solución de estas es relativamente sencillo y no es muy costoso porque es casi que adicionar solamente adquirir los tokens y algo que es también muy bueno, que no tienen que incurrir en anualidades, sino que es una sola compra para poder utilizar y pueden llevarlos a infraestructuras futuras cuando ya mejoren los equipos. Exactamente. Okay, qué bien, muchas gracias. Y lo otro es que el administrador de red puede hacer esa activación simplemente diciendo usuario Juan, doble factor de autenticación, usuario Pedro, doble factor de autenticación, usuario María, doble factor de autenticación, usuario Sofía, doble factor de autenticación. Y ya, eso es todo lo que necesita. Automáticamente el sistema hace la debida sincronización y ya con eso protegemos un montón los accesos. Esa sería una como una política de choque para que la infraestructura corporativa que se necesita conectar a la compañía de modo de emergencia a través de un internet no protegido, que está bien analizado por parte de los atacantes, hacer un bloqueo del acceso lo más rápido posible. Después hablamos de los temas de infraestructura, porque cuando estas máquinas vuelvan a la infraestructura va a ser un segundo problema, y es el que les quiero mostrar aquí. Fíjense qué pasaba antes. Yo tenía mi infraestructura central, esa infraestructura la protegía y tenía muchas sedes, y esas sedes muy seguramente algunas con accesos remotos directamente conectadas a mi oficina.
¿Qué pasaba si en alguna de esas sedes, que también puede ser el caso remoto que les contaba, tienen alguna vulnerabilidad? Si no hago la debida protección, esa vulnerabilidad se puede desplegar a través de toda mi red y a través de usuarios a través de internet y multiplicar muchas sedes. Entonces, en los casos en los que yo establezca conectividad, amenazas que están dirigidas a infraestructura crítica, por ejemplo, que están en mis máquinas, viajan a través de las VPNs e infectan las máquinas corporativas. Y como están dirigidas a esa infraestructura en particular, hacen ahí exploit y explotan las vulnerabilidades que están en esos servicios y se ejecutan en las máquinas. Entonces, mientras estuvieron en las máquinas de los usuarios, no se identificaron. Pero una vez llegaron, por ejemplo, al servidor de archivos, explotaron y cifraron el disco. Así es como funciona WannaCry, por ejemplo. Hay muchas máquinas que tienen ese contenido, pero solo cuando llega al servidor de archivos, el servidor importante, ahí es cuando se demuestra que la amenaza existe. Y es cuando da dolores de cabeza. Voy a coger todo este esquema tan amplio y lo voy a resumir apenas en un par de sedes remotas. Voy a cambiar un poquito los esquemas de ciberseguridad y lo que voy a hacer es voy a modificar un poquito los esquemas de seguridad que vienen con los clientes. Entonces, pensemos en que, por ejemplo, pierdo algún tipo de enlace y necesito conectar dos sedes directamente o mediante esquema de teletrabajo, traer los equipos directamente a la infraestructura interna. Entonces, lo primero que puedo hacer es automáticamente equipos de seguridad establecen conexiones tipo VPN, cifradas y autenticadas. Ya vimos que podemos trabajar con doble factor de autenticación, inclusive. En el caso que se identifica una amenaza, esquemas de protección perimetral identifican esa amenaza y ponen en cuarentena las máquinas que querían traerme esas infecciones y dañar mi infraestructura de negocio. De tal suerte que cuando yo suba los servicios VPN, solo viaja la información relevante y las amenazas se quedan contenidas en las máquinas de los usuarios. Para eso hay varios esquemas de solución. Para lo que tenía que ver con sedes remotas, lo que hacíamos era instalar un equipo con ciertas funcionalidades. Filtrado web, control de aplicaciones, de pronto censado de amenazas del primer día en nube, para todo lo que no estaba en firmas de antivirus. Y a veces lo que hacíamos también era asegurar los esquemas inalámbricos para evitar que ese fuera un vector de ataque. Y para tener conectividad de los usuarios que están en su casa o en teletrabajo con esquemas VPN. A esas soluciones Fortinet las llamaba SD-Branch, en la que enlazábamos todos los esquemas de seguridad y de conectividad de una sede pequeña y los convertíamos en una única solución, en un único equipo. Es posible que algunas de las compañías que me escuchen ya tengan una solución de ese estilo, pero fíjense que sigue habiendo un problema con la infraestructura que se fue de la compañía y se fue para el hogar. Podemos proteger el acceso de terceros de la conexión, pero todavía tenemos vulnerabilidades que pueden viajar a través de VPN y meterse en los dispositivos de negocio. Por ejemplo, tomando un portal web, una intranet, un esquema de archivos compartidos, un servidor de correo. Entonces lo que hacemos es, necesitamos visibilidad primero. Necesitamos una conexión para que esas máquinas identifiquen en tiempo real si tienen alguna amenaza. Y en caso de que una amenaza sea identificada, que esas máquinas reporten automáticamente y que ese esquema de seguridad centralizado me despliegue información de seguridad importante para que las máquinas que están por fuera de la oficina también sepan que ese tipo de amenazas existen y no caigan en esas trampas. Como por ponerle un ejemplo de forma coloquial. Entonces lo que hacemos es, mediante consolas centralizadas que pueden desplegarse inclusive desde la nube, hacemos despliegues de esquemas de protección directamente sobre las máquinas de los usuarios finales, convirtiendo esas máquinas, no importa si están dentro de la infraestructura o están en un esquema por fuera, convirtiendo esas máquinas en equipos de seguridad. Es como si cogiéramos todas las funcionalidades que les contaba el SD-Branch, control de conexiones, filtrado web,
administración de aplicaciones, control de software, control de las amenazas que están sobre mi máquina, control de dispositivos extraíbles y poniéndolas en mi equipo directamente. De tal suerte que no importa si estoy en mi casa a través de un internet con cualquier proveedor sin ningún tipo de protección, mi máquina ya se vuelve un esquema protegido en sí mismo. Es como si fuera una de esas sedes remotas que yo monté, a las que le instalé un esquema formal de seguridad perimetral. Entonces estoy volviendo cada máquina una sede de ese estilo con su debida protección. Así las cosas, evito que las máquinas se infecten, y cuando esas máquinas vuelvan, después de que nos autoricen volver de los esquemas de cuarentena a las compañías, no traigan infecciones que salten directamente a los servicios corporativos. Y la segunda es que si yo necesito hacer actualizaciones o cambios sobre la información que se comparte en estos dispositivos, yo pueda tener control, y en el caso de que, por ejemplo, necesite permitir la navegación o bloquear ciertas aplicaciones que considero maliciosas que se están utilizando en esquemas de teletrabajo, lo pueda hacer sin necesidad de que la mesa de ayuda esté yendo máquina por máquina durante toda una semana para una compañía de 100 usuarios, instalando las actualizaciones debidas una por una. Entonces lo que hacemos con estos esquemas de protección es proteger la máquina, mantenerla actualizada, mantenerla sensible a cualquier amenaza que vaya saliendo del mercado y mantenerla sensible a las acciones que el administrador requiera hacer sobre los dispositivos de forma automática. Bueno, también incluyendo los esquemas de doble factor de autenticación de los que hablamos hace un momentico. Entonces, volvamos a hacer la comparación. Cuando tengo un esquema sin agente, es fácil que las vulnerabilidades que tengo en mis equipos hogar y que traen terceros de la calle vengan a mi máquina. Por ejemplo, con mi máquina corporativa puedo ingresar a contenido para adultos, a descargar películas, a descargar software ilegal, instalarlo sobre mi máquina. Digamos que tenemos la suerte de que la conexión directa por VPN no me introdujo las amenazas al sistema, pero cuando esta máquina salga del tema hogar y vuelva después de los esquemas de cuarentena a la infraestructura, llega directamente a los dispositivos, ya no pasa por esquemas de protección, y entonces eso sí impacta la infraestructura de las máquinas. Eso es a lo que técnicamente llamamos un ataque lateral. No impacto directamente a la infraestructura, sino que busco a mis vecinos y si tengo la forma de infectarlos, los infecto. Eso es un ataque lateral. ¿Qué pasa si yo directamente sobre los dispositivos, así en cuarentena como están, con un despliegue automático, protejo esos dispositivos e impido, por ejemplo, que accedan a ese contenido para adultos? Impido que terceros intenten instalar software sin mi autorización. Y tengo completo control de lo que están haciendo los usuarios. Entonces, estos tipos de software me sirven para varias cosas. Protejo mis dispositivos, estoy censando cuál es la productividad de mi personal en esquemas remotos, puedo controlar los accesos a los dispositivos, los horarios en los que lo hacen. Entonces ya lo que tengo que hacer es, en vez de estar máquina por máquina, usuario por usuario en sus esquemas de teletrabajo, tengo un único administrador haciendo los esquemas de verificación, haciendo los despliegues de seguridad, los cambios que yo quiera hacer sobre la infraestructura de forma remota, de forma automática, ya sea desde algún punto dentro de mi infraestructura, y si este señor también está en teletrabajo, lo puedo hacer directamente desde la nube. Entonces fíjense que introduciendo dos simples cambios, solicitando los accesos que modifiquen su comportamiento y tengan la cultura de tener un doble factor de autenticación, y suministrándoles un esquema de protección directamente sobre la máquina, fíjense cómo directamente estamos protegiendo nuestra infraestructura valiosa. ¿Qué es lo que tiene al final dentro? Los datos, y los datos importantes de clientes, proveedores, mis esquemas de reportes al gobierno y cosas de ese estilo. Para eso Fortinet, ¿qué solución tiene? FortiClient. FortiClient es una solución endpoint, así se llama técnicamente, pero yo voy a tomar la libertad de decir que es un mini firewall que identifica qué está haciendo un usuario con su máquina
y permite tener completo control de la misma. Entonces, me permite ver qué está haciendo el usuario, qué aplicaciones está usando, con qué frecuencia, en qué está gastando su tiempo. Me permite identificar si hay amenazas, si cosas que no estaban permitidas para la navegación en horario laboral dentro de la compañía, no están permitidas ahora tampoco en horario laboral con la infraestructura de la compañía para los temas de empresa. El despliegue de la solución también es automático y centralizado. Si con un debido acuerdo legal con el usuario final, con el colaborador, yo acuerdo que él va a traer su propio dispositivo, yo le digo que las condiciones de conexión es que tenga por lo menos este cliente protegiendo su máquina final. El tema de licenciamiento también es completamente compatible con una solución FortiGate que ya está instalada directamente sobre los dispositivos. FortiGate se vuelve también otra consola de visualización. En caso de que una máquina con FortiClient identifique que hay una vulnerabilidad preexistente en el momento de la instalación, simplemente informa al firewall. El firewall también me genera una alerta a mí como administrador y ponemos en cuarentena la máquina hasta que se pueda resolver el inconveniente, evitando que esa infraestructura llegue infectada. Entonces, fíjense que también estoy descargando la responsabilidad del administrador para que cuando vuelva de cuarentena no tenga que pasar cada equipo por la mesa de ayuda a hacer una inspección exhaustiva a ver si tiene alguna vulnerabilidad o no, sino que lo voy protegiendo en el camino, sin ni siquiera traerlas a la oficina o sin siquiera hacer una sesión remota TeamViewer, Anidex o algún tema de escritorio remoto de ese estilo para hacer el despliegue de los dispositivos. Rodolfo, qué pena. Sí, señor. Entonces también, como un resumen y pues una de lo que uno se pregunta cuando le están hablando pues de varios productos y cuando uno conoce ya de cierta forma las herramientas de Fortinet, entonces podemos decir que el FortiClient es como un complemento y como unos brazos adicionales a la seguridad que tenemos y va integrado directamente con la solución de FortiGate. Sí, ella puede trabajar en dos vías. Una, integrándola a mi solución actual de FortiGate, y la otra, trabajando como completamente independiente, sin necesidad de enlazarla a la solución de seguridad perimetral, con una consola centralizada de administración que se puede o no hablar con mi infraestructura de seguridad FortiGate. ¿Cómo lo pensó el fabricante? Pensando en toda la infraestructura que estaba, digámosle que sin Dios ni ley, en esquemas de teletrabajo, en esquemas de escritorios remotos compartidos, en esquemas de home office, que hubiera una alternativa para proteger directamente la máquina, sin necesidad de invertir en firewalls o en infraestructura que a la vez es costosa, desplegándola para toda la cantidad de dispositivos. Entonces, si tienes ya el dispositivo de seguridad perimetral, perfecto, lo podemos integrar y tener mejor visibilidad, pero si no la tienes, también la puedes desplegar directamente como un punto de entrada a la infraestructura de seguridad. Está bien pensado para empresas pymes, pequeñas y medianas, que no tienen como el recurso económico, como el músculo para invertir grandes cantidades en esquemas de seguridad, y te permite también mucha flexibilidad. Hay algunas personas que de pronto quieren hacer preguntas y tienen algunas preguntas en el chat. ¿Se las vamos a responder al final o pueden ir de pronto levantando la mano o haciendo la seña? Hagámoslo, ya voy a terminar en un par de minuticos más, entonces hagámoslo al final. Ok, gracias. Listo. Sí, de hecho el resumen era esto. Entonces fíjense que ahora hablamos de una infraestructura personal que tenía una cantidad de vulnerabilidades que no estaban directamente relacionadas con los esquemas de protección de las compañías. Ahora podemos hablar de los esquemas de teletrabajo, ya no solo como la infraestructura del cliente conectado de alguna forma a la infraestructura de la compañía y a sus recursos valiosos, sino ya lo incluimos como una parte de la solución de seguridad completa, permitiéndole, por ejemplo, inspeccionar qué está haciendo en los recursos públicos de las compañías cuando se migraron a cloud, o recursos que tienen directamente contratados en nubes, piensen en Office, en Google Cloud. Cómo protejo mis máquinas para que no traigan
vulnerabilidades a través de conexiones directamente a mi infraestructura y que cuando estas máquinas vuelvan a la infraestructura no sea un dolor de cabeza a nivel de seguridad y a nivel de infraestructura para los meses de ayuda. Y volvemos todo eso administrable desde un único punto sin necesidad de impactos adicionales sobre los clientes. Eso era lo que les quería contar, con un par de casitos de uso bien frecuentes para este tema que tenemos de pandemia. Fíjense que ninguna de las dos soluciones es una inversión muy grande, no es ni en tiempos, ni en costos de implementación, ni personal certificado. Es una solución que se puede desplegar con la infraestructura que ya tiene, que la puede complementar de forma muy interesante y que les va a permitir aumentar los niveles de seguridad, no importa dónde estén los usuarios y que estén consultando, ya sea dentro o fuera de sus compañías. Eso era lo que les contaba. Listo, partiendo sus preguntas. Si las quieren distribuir a través de chat o directamente a través de abriendo su micrófono, son bienvenidos. Listo, miremos aquí las del chat. Me preguntan acá, ¿existe una app que funcione como token? La pregunta va por el hecho de la no necesidad de comprar el token físico. Sí, señor. En Fortinet, esa solución se llama FortiToken Mobile. Voy a devolver un par de diapositivas para mostrar. Como les contaba, se puede desplegar en cualquier tipo de dispositivo, ya sea Android y iOS. Si tú quieres, puedes hacer el ensayo yendo a la tienda de aplicaciones del producto y pones FortiToken Mobile. Vas a encontrar una aplicación, se instala directamente sobre el teléfono, para el usuario final es gratuita. El único costo en el que incurres es en el costo de la licencia de integración con el dispositivo Firewall. Entonces ese sería el único costo que tienes adicional. Hola, ¿cómo estás? Sí, señor. Tengo unas preguntas pues como muy puntuales y sobre todo es por el producto del endpoint. Sí. Como hablabas hace un momento que efectivamente la aplicación que se instala en el endpoint tiene unas opciones, ¿verdad? Sí. Esas opciones, ¿cómo las sincronizo? Es muy complejo sincronizarlas con el FortiGate, que sería como la idea de llevar el endpoint a que se comunique con el FortiGate, y este FortiGate, después de hacer un análisis de vulnerabilidades, me imagino, le permitiría la conexión, ¿verdad? Y si el equipo no cumple, desde el FortiGate yo puedo enviar remediaciones como tipo WSUS. El FortiGate funcionaría de esa manera o tendríamos que tener un componente adicional. No, entonces fíjate lo que de la pregunta que me hacían hace un momentico, y es si la solución se integra directamente con FortiGate o no. Entonces Fortinet la diseñó para que no hubiera necesidad de integrarla directamente con el equipo de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Cuando tú compras un licenciamiento de estos de FortiClient, el FortiClient viene con todas sus funcionalidades y instalas una consola de administración muy parecida a una consola antivirus, como la conoces actualmente. Desde esa consola, tú puedes integrarla a tu directorio activo, por ejemplo, y decir cuáles máquinas van a necesitar este cliente instalado. ¿Qué se necesita desde el punto de vista de los usuarios? Si el usuario tiene acceso a Internet, la administración le va a decir, mire, usted es un usuario de directorio activo que pertenece a este grupo, instale FortiClient, envía el paquete con estas condiciones de navegación. Cuando tú necesitas hacer un cambio, por ejemplo, en el perfil de filtrado web, bloquear o permitir algún portal en particular, desde la consola de administración haces ese cambio y aplica para todos los usuarios del grupo de forma automática. ¿Qué se necesita? Simplemente que el usuario final esté conectado a Internet, no importa dónde esté la infraestructura.
Ok, ahora bien, otra pregunta. Yo he usado ampliamente este FortiClient y como la de Fortinet, pero tengo un asunto que puede ser trivial, pero de fondo es algo muy importante que no sé si Fortinet ya lo tiene resuelto o no. Resulta que cuando hacemos la integración LDAP, ¿verdad? Él funciona muy bien cuando la clave no expira o cuando hay que hacer cambios de clave, entonces debo dejar las direcciones, debo dejar las contraseñas estáticas y que no expiren y el usuario final no las puede personalizar. ¿Cómo con FortiClient o con FortiGate, cómo se puede controlar este ítem, ya que esto me genera un incumplimiento en las políticas de seguridad de la información y pues total. Al final me genera vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces no sé si FortiGate ya tiene un modelo de solución para eso o... Sí, súper. ¿Me puedes contar? No lo dije porque era hablar como del producto y ahí nos quedábamos. Pero una de las funcionalidades internas de FortiClient es ser un esquema de autenticación de single sign-on. Es decir, tú escribes la contraseña una vez y FortiClient se encarga de gestionar esa aplicación. Como estamos integrados al directorio activo, FortiClient funciona de la siguiente forma. Cuando tú inicias tu sesión con Windows, con tus credenciales de dominio, esa máquina de alguna forma busca el directorio activo y sincroniza sus credenciales. Sí, señor. Si las credenciales cambian, como FortiClient es un agente de autenticación de una sola vez, él captura esas nuevas credenciales y las actualiza en su sistema. Y lo que hace es que envía esas credenciales al FortiGate y, por ejemplo, establece automáticamente la VPN que es una opción que se puede hacer, entre la máquina de usuario final encendida y el esquema de seguridad de la compañía. Entonces, si las credenciales cambian, FortiClient identifica ese cambio y se hace partícipe de él. Simplemente cuando tú inicias sesión, el sistema te va a solicitar un cambio de contraseña y FortiClient está pendiente de ese cambio. Ya te permite hacer esa sincronización. Pero ahí hay un punto en el que tú sabes que normalmente en las empresas ponemos a que el directorio activo, las contraseñas expiren cada 28 días. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tú inicias tu sesión en Windows, te va a decir, necesito que cambie su contraseña. Pero si estoy en casa, estoy en casa, ¿sí? En el escenario que estoy en casa y voy a autenticarme con la VPN y la cuenta ya tiene la bandera de cambio de contraseña, no me permite la autenticación. Ahora, como FortiClient, para eso funciona el esquema de autenticación de FortiClient. Cuando estás subiendo la VPN y el sistema te obliga a un cambio de contraseña, el sistema te puede presentar ese esquema. Esa es una solución. La otra, si no lo quieres hacer con integración directa por directorio activo, lo que puedes hacer es integrar otras soluciones más avanzadas como FortiAuthenticator, que va a hacer todo el tema de administración y mediante un portal cautivo le dices a los usuarios conéctese, cambie su contraseña y eso refresca la contraseña inclusive en el esquema remoto. Sí, ¿qué pasa? Con el FortiAuthenticator, que ya es un esquema más avanzado de administración de contraseñas, directorios activos y esquemas de doble factor de autenticación. Súper. Ya te permite generar portales captivos, te permite integrarte con APIs, por ejemplo, para que en el portal de acceso a la intranet, si hay una solicitud de cambio de contraseña, en ese mismo portal se presenten esos campos para que el usuario los llene. Sería una solución avanzada. Súper. Muchas gracias. Por el tema de licenciamiento también. Me dicen que si el licenciamiento en FortiClient es igual de perpetuo que el de FortiToken Mobile, no, en este caso sí es una suscripción anual con la que tú tienes. La ventaja que tienes lo que pagas es la integración por el número de clientes. La consola de administración viene gratuita con el número de clientes que compres. Lo mínimo que se vende es 25, pero si necesitas 25 clientes ya viene incluida la consola de administración. Si necesitas 1000 clientes,
en un esquema más grande, el costo no aumenta porque la consola de administración está incluido. Entonces no incurres en costos adicionales. Y se paga anualmente. Es una cosa que se renueva anualmente. Una pregunta que de pronto me pueden hacer es: ¿qué pasa si ya tengo un esquema de antivirus con otro fabricante? No importa. Puedes desactivar este modulito en particular de Antivirus Protection y trabajar con tu consola antivirus actual hasta que te canses de ella y decidas pasarte a FortiClient, o si quieres trabajar eternamente con la solución antivirus de tu preferencia, lo puedes trabajar en paralelo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna otra cosita? Sí, se licencia por número de usuarios, por número de dispositivos a instalar la solución. La pregunta que me hacen ahí. Lo más poquito es 25, y en el tema de token mobile, lo más chiquito que se vende son 5 clientes, 5 integraciones de doble factor de autenticación. En el caso de FortiClient y perpetuas, aquí sí con suscripción anual. Vamos a ver qué otra pregunta sale por ahí. ¿El Authenticator en qué caso se usa? En todos los casos en el que necesites esquemas avanzados de autenticación, como el caso de uso que les daba hace un segundito. Necesitas, por ejemplo, que tu portal personalice los temas de autenticación, que salga un usuario, contraseña, doble factor de autenticación. Tu aplicación, como la tienes desarrollada, no la tiene. Puedes montar Authenticator para hacer las veces sin necesidad de meterle mano al desarrollo web que ya tengas en tu compañía, que él se haga cargo de esos. ¿No te gustan los esquemas de autenticación con licenciamiento? FortiAuthenticator también te puede ayudar con el tema de enviarte el token a través de mensajes de texto. Es lo que tienes que pagar, es la cuenta del teléfono celular, o esquemas de correo electrónico. Y Authenticator tiene la ventaja de que lo que hace es que se integra con una cuenta de servicio a tu esquema de correo electrónico, y en vez de mandarte o solicitarte el código de una aplicación, te llega un correíto con el código. Fíjate que muchos bancos lo usan. Muchas de esas soluciones son FortiAuthenticator.